Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a ver cómo manejar una base de datos Postgres en un Ubuntu Server cuando no tenemos interfaz de usuario. Bien, lo primero que vamos a hacer es instalar la base de datos. Para ello tenéis que ejecutar este comando y automáticamente os instalará, y esto es importante entenderlo, una base de datos Postgres y además un cliente de base de datos en consola PSQL, que es el que vamos a utilizar para pues probar que todo funcione y poder, en realidad podemos acceder a la base de datos y hacer lo que queramos con ella, ¿vale? Con este cliente. Bien, una de las cosas que hay que entender es que una vez que se instala la base de datos Postgres, se instala en el sistema un usuario que es el usuario Postgres, ¿vale? Que por defecto no tiene password, pero este usuario es el usuario que tiene acceso a la base de datos. Fijaros que si yo hago aquí PSQL directamente, soy usuario alumno, me dice que no existe el rol alumno en Postgres, ¿vale? Entonces no me deja conectarme. ¿Qué tendría que poder hacer? Esto, pero ¿qué problema tengo? Que no sé la contraseña del usuario Postgres porque no está establecida. ¿Tenemos algún problema? No, porque conocemos el comando passwd que nos sirve para establecer la contraseña a un usuario de sistema, ¿vale? Entonces le damos y voy a ponerle, por ejemplo, Postgres para no liarme, aunque en un sistema de producción evidentemente esta no sería una password adecuada. Bien, una vez hecho esto, podemos entrar ya como usuario Postgres, escribiendo la contraseña que acabo de poner. Fijaros que aquí ahora mismo estamos como usuario Postgres conectados. Y este usuario sí que tiene privilegios para poder ejecutar el comando PSQL. Bien, en el PSQL tenemos, pues yo considero 2, 3, 4 comandos que son los que en general necesitamos normalmente. Que uno puede ser interesante, la lista de usuarios que tenemos en Postgres, la lista de roles. Fijaros, a ver, no sé exactamente por qué me sale así, pero bueno, da igual, lo veo bien. Los roles que tenemos aquí es el rol Postgres, que tiene todos estos privilegios. Daros cuenta que es el superusuario, el que puede crear nuevos roles, puede crear nuevas bases de datos. Entonces, cuando os instaláis Odoo en el tema 2, ya veréis que tenéis que crear un usuario de Postgres Odoo, que tendrá el rol de crear bases de datos. No será super user, pero podrá crear bases de datos porque Odoo necesitará crear bases de datos para poder funcionar. Entonces, con DU tenemos esa información. Lo que vamos a hacer aquí ahora mismo pues es, por ejemplo, crear una nueva base de datos para que poder hacer una prueba, ¿no? Entonces, esto ya es empezar a usar SQL. Créate database, voy a llamarla prueba, por ejemplo, ¿vale? Acordaros siempre del punto y coma al final porque si no, no ejecuta nada. Entonces, esto acaba de crear una base de datos prueba. Tenemos el comando dt, que es las tablas que hay. Ahora mismo aquí no hay ninguna tabla. Y tenemos el comando L, también os voy diciendo comandos interesantes, que nos saca qué bases de datos hay aquí. Fijaros que hay, estas tres son por defecto, pero ya apareció aquí la base de datos prueba. Si hubiésemos ejecutado DT antes no hubiera salido, y de alguna manera sabemos que esa base de datos existe ahí. Entonces está bien para saber qué bases de datos hay. Q siempre para salir de cualquiera de estos comandos. Entonces nos vamos a conectar a la base de datos prueba. Ahora mismo fijaros cómo cambió el prompt aquí y ahora aparece prueba como usuario Postgres, evidentemente, ¿vale? Esto es importante, estamos conectados a la base de datos como usuario Postgres. Y ahora podremos crear pues una nueva tabla aquí perfectamente. Y esto ya es tema de SQL. Esto debéis saberlo de la asignatura de base de datos. Pues la tabla, yo que sé, persona, y le voy a decir que tenemos un campo nombre. Esto es una prueba muy sencilla. Le voy a decir que es un varchar 255, por ejemplo. Entonces acaba de crear una tabla, y si ejecutamos el comando dt podemos ver que ya existe una tabla ahí, ¿vale? Persona, el owner, el propietario es usuario Postgres. Bien, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, ahora? Pues podemos hacer un insert por probar y luego un select, y así ya vemos que todo funciona. Entonces hacemos insert into persona. Ponemos, por ejemplo, el nombre que le hayamos dado, y los valores. Pues le decimos, por ejemplo, vale. Insertamos. Acá insertar una fila, y evidentemente si ahora hacemos select asterisco from persona, vemos que hay una fila
y que la fila tiene este valor. Entonces, como podéis ver, con el comando de U, de T, barra L, todos estos, pues podemos de alguna manera manejar, con un poco de costumbre, manejar una base de datos, editarla, hacer exactamente, esto es un cliente de base de datos completo que sirve para hacer todo lo que necesitemos, ¿vale? Si necesitáis ayuda, comando help, os tendréis todos los comandos que podéis ejecutar, y siempre para salir es importante Q, ¿vale? Con la barra invertida.